Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por estar en este domingo. Está un poco frío, pero raro, pero damos gracias por su asistencia y sobre todo por estar en la casa del Señor. Entonces, sí, oren por la hermana María Miranda, por favor. Así que ella pide oración, no se siente bien. Así que hay que orar por ella, hay que orar por Eric Vázquez. Entonces hay que orar por él también. Así que no se olvide de esas oraciones en el amor de Cristo. Bueno, entonces continuamos en lo que respecta a caminar en santidad. Nos quedamos en esta mañana. Y esto, caminar en santidad, es tener comunión con Dios. Entonces continuamos con algunos versículos ligeramente, pero vamos a leer nuestro texto bíblico que está del 6 al 11, por favor, si fueran tan amables. Cuando lo tengan, digan amén y se ponen de pie, por favor, si fueran tan amables. Del 6 al 11, estamos en el capítulo 13 del libro de Juan, del 6 al 11. La palabra del Señor dice así. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias en esta tarde, gracias por la mañana, Señor, que sea todo para honra y gloria suya. Pero también pedimos, Señor, en esta tarde que usted nos limpie de todo pecado, de todo perjuicio, Señor, y que sea el Espíritu Santo, Señor, nuestro Maestro en esta tarde, y podamos tener una comprensión de lo que el Espíritu Santo escribió en el libro de Juan. Ayúdenos a tener una comprensión, ilumínenos, Señor, para poder entender su santa y bendita palabra, Señor. Y todo desde este momento lo ponemos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, a quien siempre damos la honra y la gloria, y todos unánimes decimos amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Entonces, seguimos con del versículo 6 al 11. Pero estamos entendiendo algo muy importante, que Cristo no tiene comunión con un santo a quien tenga o haya contaminación. Él es salvo, pero si está contaminado, cuando digo la palabra contaminar, es decir, está en pecado. Y si está en pecado, no hay comunión, aunque sea hijo de Dios. Entonces, recordemos que le decía esta mañana que la importancia es que hay muchos cristianos, pero no están en comunión con Dios. Y eso es un problema bastante crítico. Entonces vimos nosotros la distinción, es importante porque Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos en ese momento, en el pasado, pero nos está enseñando a nosotros la importancia de un andar santo. Y la única forma de que podemos nosotros andar en santidad, en andar en comunión con Dios, es a través de que confesemos nuestros pecados. Tenemos que limpiar todo nuestro ser, y eso es lo que el Señor está esperando. Entonces, dicho sea de paso, esta mañana les decía yo que cuando el pecador confía por fe, o sea que es salvo en el Salvador, es bañado completamente. Entonces llevamos aquí dos palabras, la palabra leo o L-O-U-O, que es bañado completo. Eso es lo que está significando en griego. Y llevamos la palabra nipto,
que nada más limpiamos una parte de nuestro cuerpo porque se ha ensuciado. Entonces leímos algunos versículos en Éxodo, donde cómo hacía el sacerdote. El sacerdote se bañaba naturalmente, pero se recuerda a lo que corresponde a la fuente. Él llegaba y naturalmente ofrecía su sacrificio por él, pero llegaba y se lavaba. No se volvía a lavar antes de entrar al lugar santísimo, que lo hacía una vez por año naturalmente. No sé si me explico. Entonces todo esto debemos de tenerlo en cuenta, que si nuestros pecados son limpiados y perdonados. Y nos quedamos ahí en Primera de Corintios 6, 9 al 11, ya lo leímos, eso ya lo leímos. Pero esta mañana, sigamos con el mismo concepto. Y entonces ya entramos de lleno al estudio hoy en la tarde para ver lo que hay en el libro de Tito, capítulo 3, por favor. Ya leímos Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Ahora leemos Tito, capítulo 3. Entonces vamos ahí, por favor. Cuando ustedes naturalmente ya lo tengan, pues yo necesito un amén nada más. Capítulo 3, y vamos a ver del 3 al 7. ¿Están conmigo? Ok. ¿Ya lo tienen? Ok, mire lo que dice pues. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Esto quiere decir cosas desordenadas sexualmente, es lo que está diciendo, concupiscencias. Y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, ahí está, el lavamiento de regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces aquí tenemos algo que nos dice a nosotros que realmente lo que éramos antes nosotros. Si nosotros estamos viviendo en la nueva naturaleza, tenemos que vivir en santidad. Entonces le está hablando a los cristianos. Pero quisiera que viéramos algo más todavía, por favor, si fueran tan amables. Vamos al último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Cuando lo tengan, diga amén. Vuelvo a repetir, Apocalipsis 1, 5. Amén. Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó. ¿Oyó eso? ¿Están entendiendo? Y nos lavó ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Ok. Entonces vemos nosotros que todo esto concuerda diferente a lo que hacían en el Antiguo Testamento, pero ellos ya tenían una idea para el Nuevo Testamento en sí. Dicho sea de paso, podemos ver Hebreos capítulo 10 también. Fijémonos en el versículo 17, por favor, 10, 17. La palabra del Señor dice así, 10, 17, ¿están conmigo? Ok. Y dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y ¿qué? Y transgresiones. Entonces, todo esto debemos de tomar en cuenta nosotros. Y decía yo esta mañana, no necesita bañarse de nuevo por completo. Simplemente necesita que la contaminación sea limpiada. Entonces, Dios promete limpiarnos cuando confesamos nuestros pecados. Y esto nos lo dice en Primera de Juan 1:9.
dice, no está diciendo que vayamos y pidamos perdón, está diciendo que confesemos nuestros pecados. Cada uno de nosotros sabemos qué pecado hemos cometido y lo confesamos a Él. Y dice en el 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, dice Él, no nosotros, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice primera de Juan 1:9. Entonces decía yo esta mañana, el Señor, su plan es perfecto. Y nosotros debemos descubrir cuál es su plan, su voluntad. Entonces, como cristianos, lo vuelvo a repetir en la mañana y le dije que lo voy a estar repitiendo constantemente en todas las predicaciones. Si no leemos nuestra Biblia, no vas a entender el mensaje. Si no estás leyendo tu Biblia, no vas a entender estudios. Si no estás leyendo tu Biblia, ¿cómo vas a tener una comprensión amplia de cuál es la voluntad de Dios? Estamos perdidos. Entonces, vamos a hablar mucho más adelante en los capítulos que vienen del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo juega un papel muy importante en su ministerio. Porque el Señor Jesucristo lo prometió, que iba a dar un paracletos, quiere decir un igual a Él. Por eso se cumple aquella palabra donde dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Dice, en pocas palabras, nos va a venir uno igual que yo. Y cuando vino el Espíritu Santo, antes de que Él viniera, 10 días después de que Él resucitó, tuvieron que esperar 10 días más hasta que el Señor Jesucristo fuera glorificado allá en el cielo, para que el Espíritu Santo viniera a la tierra. Y fue cuando fue el día de Pentecostés. Entonces quiere decir, ¿cómo yo compruebo de que el Señor fue glorificado? Bueno, tenemos al Espíritu Santo. En el día de Pentecostés oficialmente empezó la iglesia cristiana. No sé si me explico. Entonces, ¿por qué? Porque no había poder en nosotros. Nosotros no podíamos luchar contra ese pecado. Yo no puedo luchar solo contra el pecado. Entonces es el poder de Dios. Su palabra, cada vez que la leemos nosotros, la Biblia, limpia. Nos limpia. Su palabra purifica. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, lo importante es, no importa quién predique. Okay. No importa quién predique. Cualquier pastor o una persona que está principiando a predicar. Lo importante es que esté predicando y permitiéndole que el Espíritu Santo obre en él para poder comunicarnos de su santa y bendita palabra. Entonces tenemos que leer la Biblia. ¿Cuándo? ¿Solo cuando usted viene aquí a la iglesia? No. Todos los días. Todos los días, porque estamos buscando el rostro de Dios. Estamos buscando la presencia de Dios. No le vemos, porque caminamos por fe. El pueblo de Israel camina por vista, es diferente. Por eso usted ve que tuvieron que hacer señales, tantas cosas. Aquí caen muchas doctrinas erróneas, por eso tenían que hacer milagros. Y aún el Señor Jesucristo tuvo que decir, yo soy el Mesías a través de sus milagros. Ahora bien, ellos tenían que presentar, los milagros era una identificación, era el ID, si quiere ver, de la licencia que usted tiene. Y ningún Mesías, ningún otro Mesías podía ser, o que se creía Mesías, podía hacer las señales que él hace, porque eran credenciales sobre el propósito y el ministerio que iba a hacer el Señor Jesús. ¿Está conmigo? Me voy a adelantar un poquito. No confunda. El Señor le dijo a los 11 apóstoles, les estaba hablando, y lo vamos a ver un poco más claro, solo lo va a hacer abuelo de pájaro ahorita. Le dijo, ustedes van a hacer mayores cosas que yo. No sé si me explico.
Pero dice, oh, entonces todos agarran eso, ¿verdad? Hasta hay pastores que hasta saltan en los púlpitos y dicen, hey, nosotros hacemos milagros, hacemos todos los milagros. No. Dice, ustedes van a hacer mayores cosas que yo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que demostrar que son apóstoles y tienen que tener credenciales. ¿Se recuerdan de Pedro? Estamos hablando ahorita de Pedro, ¿va? ¿Qué metida de pata de Pedro? ¿Cuántos errores cometió Pedro anteriormente? Pero el Señor lo dejó bien preparado. Pedro fue salvo. Entonces Pedro dice, empezó a hacer milagros. Ok, cuando dice ustedes van a hacer mayores cosas que yo, escuche esto con cuidado. Después lo vamos a ver con capítulos, con pasajes bíblicos, ok. No ahorita, pero solo estoy preparando la mente de ustedes. Cuando dijo que ustedes, a los apóstoles, ustedes van a hacer más milagros que yo, estaba hablando de cantidad, pero no de calidad como lo hizo el Señor Jesús. No sé si me explico. ¿Se da cuenta? Cantidad a calidad hay una gran diferencia. ¿Por qué me refiero a calidad? Porque solo esa calidad de Mesías lo puede hacer el Hijo de Dios, porque es Dios. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque decía, yo y el Padre uno somos. Y si más usted no recuerda, decía, las obras que yo hago, dice, no las hago yo, sino es el Padre que está en mí. ¿Se recuerdan de esas palabras? ¿O no? Si ha leído su Biblia, vamos a estar de acuerdo. Yo no quiero que usted esté de acuerdo conmigo, yo quiero que estemos de acuerdo con las Escrituras, con lo que usted tiene en las manos. Entonces, mayores, cuando digo mayor hay que entender calidad y cantidad. Entonces, sí, pasaba Pedro y ¿qué es lo que querían? Solo tocarle ¿qué? El manto. ¿Y eran sanados o no eran sanados? Sí, por eso. ¿Cuánto tiempo estuvieron, para decir cantidad, cuánto tiempo estuvo el Señor Jesús aquí en la tierra? Aproximadamente 3 años. ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos, los apóstoles, los discípulos? No sé si me explico. Entonces el Señor llevaba un calendario divino. Él sabía cuándo iba a morir, lo querían agarrar, él sabía que no lo podían apresar porque no era su tiempo. Entonces todas estas cosas debemos de entender. En Semana Santa hace tantas payasadas que hacen en la Semana Santa, ¿no? Ponen a hombres, ponen a todo. Eso es una burla para Dios. No saben ni siquiera lo que están haciendo. Entonces todo eso lo debemos de entender. Entonces, ¿qué nos dio entonces en Primera de Corintios? No nos dio una lista en la cual ya leímos esta mañana, nos dio una lista quienes no entran en el reino de Dios. Eso es duro. Eso lo leímos nosotros, naturalmente. Ahora bien, Dios promete y prometió todo y su plan perfecto. Nos dejó la sangre de Cristo para podernos limpiar, con el propósito de tener comunión, con el propósito de caminar en santidad. Porque todos somos pecadores. El inconverso no puede limpiarse con la sangre de Cristo. Para poderse limpiar con la sangre de Cristo, tiene que recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Esa es la situación. Entonces ahorita estoy hablando a los hijos de Dios. Ahora bien, Dios sus promesas, bendito sea Dios, nos lo dejó escrito Primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero hay una pregunta, cada vez que hay un pero, tenemos una pregunta. Dice, pero ¿por qué es tan importante que tengamos nuestros pies limpios? Según lo que le estamos leyendo en nuestro texto bíblico, en Juan, del 6 al 11. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante que tengamos nuestros pies limpios? Bueno, porque si nos ensuciamos, no podemos tener comunión con nuestro Señor. No sé si me explico.
Entonces, estamos jugando con palabras que Él hizo y estamos aquí. El Señor tiene a Pedro y le está explicando a Pedro por qué. Pero lo hizo físicamente. Pero lo que estaba diciendo el mensaje era espiritual. No sé si me explico. ¿Están conmigo? Entonces, el por qué, y por eso le di estas dos palabras en griego. Leo y nipto. Entonces, leo prácticamente es una bañada completa. Esa bañada la tuviste cuando recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y nipto es que me tengo que estar lavando constantemente de los pecados, es lo que nos está diciendo. Entonces, Dios promete limpiarnos cuando le confesamos nuestros pecados. Pero, ¿por qué es tan importante entonces que tengamos nuestros pies limpios? Bueno, porque si nos ensuciamos, no podemos tener comunión con Él, con Dios. Ni podemos tener comunión con nosotros mismos. ¿Sabe qué va a pasar? Que todo lo que pensamos siempre vamos a estar de desacuerdo. Y ese es el problema. No estamos de acuerdo porque no hay comunión. Alguien no está en comunión. ¿Qué nos dio a Él cuando recibimos a Cristo? Nos dio el Espíritu Santo de unidad, ¿sí o no? ¿Para qué nos dio de unidad? Precisamente para que camináramos de acuerdo. Entonces nuestra obligación, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos que mantener la unidad en el cuerpo de Cristo en todas las iglesias locales. Mantener ese acuerdo en cada uno de nosotros. Y si estamos pensando lo mismo, nuestros pensamientos son los de Cristo, porque son los que nos pone el Espíritu Santo. Cuando hay divisiones es porque alguien no está en comunión con Dios. ¿Estamos? Bueno, sigamos respecto a lavarse. Nipto. Si no te lavare, nos vamos a ir al 13:8. ¿Qué le está diciendo? Aquí entramos ya un poco más profundo para comprender la realidad. 13:8, ¿lo tienen? Pedro le dijo, no me lavarás, nipto, los pies jamás. Wow. Jesús le respondió, si no te lavare, ahí está la cosa. Nipto, no tendrás parte conmigo, es decir, no tendrás comunión conmigo. Lo siento, Pedro, pero esto va a suceder. ¿Qué está sucediendo? Bueno, expliquemos un poco esto. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. La palabra que se traduce aquí, que se traduce parte, viene de una palabra meros. Meros. La palabra que se traduce parte. ¿Ok? Parte. Escuche esto con cuidado. Y lleva en sí la idea y el significado de participación. No sé si me explico. ¿Están conmigo en el 8? Bueno, entonces, en pocas palabras, cuando nosotros leemos el 8, dice, pero le dijo, no me lavará los pies jamás. Si dice, sino, entonces, en pocas palabras le está diciendo que no va a tener parte con él. Entonces, Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Y le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, esta palabra es meros. Y lo que me está diciendo a mí, que lleva la idea, el significado de participación. Cuando alguien llama, principalmente a las hermanas, oh, vamos a hacer comida, y alguien dice, y alguien dice, oh, hermana, pues yo me quiero participar voluntariamente. ¿Qué significa esa participación para usted? ¿Qué significa? ¿Perdón? Quiere tener parte con... Quiere ser parte. De la... Quiere tener comunión con ustedes. Es lo que está diciendo. Entonces, lleva esta idea. Oh, yo quiero tocar, pero voy a tocar con ustedes. Bueno, espero que antes de que toque y afines tu guitarra, afines todo, que los instrumentos tienen que estar en armonía, ¿sí o no? ¿O no tienen que estar en armonía? Los instrumentos, primero los afinamos, para que todos estén al mismo tono, ¿sí o no?
Ponga el tono como usted le dé la gana, ¿qué va a pasar? Va a desafinar todo el resto. A la flauta, al violín, ¿cómo se llama el otro? Esa viola, a la guitarra pequeña, no sé cómo le dirán, pero el bajo y a todo, y el resto de la guitarra y al piano. ¿Qué pasa? ¿No están de acuerdo? Lo siento, la comunión no está de acuerdo de instrumentos, pero ¿serán los instrumentos? Claro, fue quien no puso a tono el instrumento para que tocara. Nosotros somos instrumentos de Dios y nos quiere limpios para podernos usar a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un don. ¿Ve usted hoy en día que se preocupan los cristianos por buscar sus dones que Dios le ha puesto en su corazón? No saben. ¿Y saben por qué no lo saben? Porque no tienen comunión con Él a través de las Escrituras. Si no, ¿cómo el Espíritu Santo puede recordarte cosas a ti si no has leído la Biblia? Es ilógico, ¿no? No, el Espíritu Santo no puede decirte, oh, mira, aunque no te lo memorices. Pero ¿cómo? Si nunca has agarrado la Biblia, la has leído de Génesis a Apocalipsis. No puede haber absolutamente nada. Entonces la palabra que aquí está en el versículo 8 es la palabra que tiene el significado o la idea de participación. Cuando Dios nos baña completamente en la salvación, produce nuestra unión con Cristo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para estar en unidad. El cuerpo de Cristo, pero antes con Cristo y con el Padre, o con el Padre y Cristo, si quiere verlo así. Entonces, vuelvo a repetir, cuando Dios nos baña completamente en la salvación, porque ahí nos quitó, el pecado tenía poder sobre mí, tenía poder en ti. Pero el día que recibiste a Cristo, el pecado ya no tiene poder sobre ti. ¿Por qué? Porque lo puedo confesar. Tú hiciste la primera oración cuando tú recibiste a Cristo, ¿sí o no? No fue un pastor que oró por ti. Fuiste tú que hiciste la oración. Y en esa oración reconociste que eres un pecador. Lo que éramos. ¿Cómo es lo que éramos? Lo que leímos en Tito, lo que leímos en Apocalipsis, lo que leímos en 1 Corintios, esa lista, que los que están en esa lista dice no entrarán en el reino de Dios. Principalmente en estos días lo que está sucediendo y las cosas que se están propagando aún más. Ir contra la palabra del Señor los ponen como que fueran héroes allá afuera. Nosotros somos los locos. ¿No nos dice la Biblia? ¿No nos dice la Biblia que nos iban a decir locos? ¿No le dijeron loco a Pablo? ¿No le dijeron loco al Señor Jesucristo cuando le dijeron, estás fuera de sí? Entonces cuando no entienden lo espiritual, están locos. Aparte de que están locos, que nos dice que estamos locos, la toman contra nosotros. Hoy en día la toman contra los pastores. Hoy en día la toman con los que van a testificar. Hoy en día la toman contra el maestro, porque les está dando la verdad de la Biblia. Pero no entienden. ¿Saben por qué? Porque tienen un velo. Y ese velo solo Cristo lo quita. Solo Cristo. No hay nadie más que quite eso. Entonces nosotros voluntariamente venimos. Entonces, decía yo en esto. Y esto debemos de tenerlo muy en cuenta. Y yo quiero que sí recordarles, aunque yo este estudio ya se los di a ustedes. Por eso es que no le puse versículos bíblicos en lo que corresponde. Tú que has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Escuchen esto.
tú debes de saber perfectamente cuál es tu posición. Si tú realmente fuiste salvo, debes de saber tu posición. ¿Estás convencido? Por eso viniste por fe. ¿Tienes fe en la palabra de Dios? ¿Tienes fe en Cristo? ¿Que realmente Él te salvó? Entonces, cuando Él me salvó a mí y yo vine y hice esa oración, mi posición inmediatamente, cuando yo recibí a Cristo y le invité a que entrara a mi corazón, como mi Salvador y mi Señor, mi posición en el cielo es que soy salvo para una eternidad. ¿Me está entendiendo? Yo te he preguntado, bueno, ¿por qué posición? Bueno, porque van a venir momentos difíciles en tu vida, momentos tal vez de prueba, en que el diablo te va a tratar de que dudes de esa salvación. No sé si me explico. Y tú debes de estar seguro de que tu posición está en el cielo. Cuando yo digo que el diablo te va a atacar, el poder demoníaco es real. Espero en Dios que nunca te pase, ¿ok? Esto. Ni lo deseo lo que yo te voy a decir. Pero yo he tenido, no una vez, varias veces, encuentros con demonios. Y me hablan. Y me dicen barbaridades. Con el propósito de que yo pierda el control de mi salvación y yo dude. Sin embargo, el Espíritu Santo es quien te cubre, todo esto es real. Muchas veces en la iglesia dicen, no, hay hechicería, existe. Podrán todos los doctores hacer todo, pero no es eso lo que tienes. Y es duro porque yo le voy a decir sinceramente, uno no puede pelear contra estas fuerzas demoníacas. Pero si tienes al Espíritu Santo, Él te libra. Y yo siempre lo que he dicho, yo siempre le he dicho a Dios, si tú me has puesto en esta posición, o si me pones, porque no sé más adelante qué sucede, tú sabes lo que vas a hacer conmigo. Pero lo primero es que debes saber cuál es tu posición. Y espero que ustedes nunca se encuentren en esto. A mí me ha pasado, hablándole del plan de salvación a una persona. Y estas personas se han ido a meter a brujerías, se han ido a meter a hechiceros, se han ido a meter un montón de cosas. Y el diablo no lo va a dejar tan fácil dejarlos ir. No quiero meterme a historias, pero en varias ocasiones me ha tocado que hay personas que están y se siente el poder. Se le afloja a uno todas las piernas, todo. Y tiene que orar uno. Por eso cuando alguien le está testificando a una persona, y si son dos los que van, si son tres, los otros tienen que estar orando, porque no sabe lo que hay. Casi todos nuestros ancestros se han metido en problemas en eso. Y ahora que hemos recibido a Cristo, bendito sea Dios, que estas son cadenas que cuando nosotros recibimos a Cristo se rompen. Pero nuestros ancestros han hecho muchas cosas. Mi abuelo no, pero tal vez tu tatarabuelo. Mi tatarabuelo puede ser quién sabe. Y a veces no sabemos. Y a veces dice, ¿por qué estoy padeciendo esto? ¿Por qué tal vez? No, todas esas cosas te tienen que ir rompiendo. Hay que pedirle la sangre de Cristo y ir que sacando todo esto. Y ese es uno de los problemas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Asegúrate de tu posición. En pocas palabras, yo te digo de posición, te estoy diciendo, tú tienes que estar seguro de que eres salvo. Por los problemas que vienen, por las situaciones, por los conflictos, todo esto. Y lo primero que tengo que hacer es, yo estoy en el cielo. Pero con estos poderes, únicamente a través del Espíritu Santo se los puede solucionar. Y Dios sabe hasta dónde te prueba también, porque Dios permite eso. ¿Ok?
No seas como algunos cristianos que no saben ni cuál es su posición y dicen, oh no, el diablo que venga aquí conmigo, yo me voy a agarrar con él, yo lo voy a sacar en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, mejor ni lo busques, ¿ok? Porque es un adversario, es un enemigo. En Génesis dice claramente, en el 3.15, les estaba diciendo yo a los hermanos hoy en esta mañana, en Génesis 3.15 dice, y pondré en amistad, ¿recuerdan la promesa que hay de Cristo? En 3.15 dice, y pondré en amistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Te recuerdan de eso? Esa palabra en hebreo, si usted busca en amistad, es enemigo. Enemigo. Corramos un poco. Enemigo. ¿Qué se hizo Adán y Eva con Dios? Si ellos estaban en el huerto del Edén, ¿qué fue lo que se hicieron cuando pecaron? ¿Qué se hicieron de Dios ellos? Se hicieron enemigos de Dios. Se hicieron enemigos de Dios. Lo que salía de Adán y Eva, sus hijos y todo, eran enemigos de Dios. Toda esa creación caída de Adán, enemigos de Dios. Toda creación es enemiga de Dios. El mundo es enemigo de Dios. El diablo es enemigo de Dios. Ahora se da cuenta, cuando leímos 1 Corintios esta mañana, leímos ahorita Tito, ¿por qué esos no entran? ¿Por qué no entran al cielo esos? Porque son enemigos de Dios. Qué tremendo. Bueno, ¿entendieron? ¿Cuál es tu posición? ¿Está bien? Estamos como peregrinos aquí en la tierra. Cuando yo peco y cuando yo me limpio de pecado, se los vuelvo a repetir y se lo he dicho 100 veces, pero algunos no lo entienden. Esa es mi condición. ¿Cuál es mi condición? No estoy hablando de mi posición, estoy hablando de mi condición. Mi condición es así, sube y baja, sube y baja. Bajó mucho, subió bastante, poquito, mucho, poquito. Esta es mi condición como peregrino aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estoy cayendo en pecado. Estoy hablando al cristiano. Estoy cayendo en pecado, pero me estoy limpiando. ¿Está conmigo? ¿O no? Los miro callados. No se me han dormido, ¿verdad? Ok, esa es mi condición. Porque sigo con el calificativo de pecador. Pero llevo cuentas cortas. Y voy en comunión con Dios. Y sobre todo, camino en santidad. Esa es mi forma de caminar en santidad. Alabe a Dios y dele gracias por su bendita misericordia. ¿Estamos? Eso es lo que está tratando de explicarle a Pedro. Dice, tú bañado estás, tu posición está allá en el cielo. Pero tu condición está variando, Pedro. Ahorita no se lo dice aquí, pero más tarde le va a decir, Pedro, en pocas palabras me vas a negar 3 veces. Pero Pedro le dice, oh, mi vida daré por ti. Mi vida daré por ti. Y voy hasta la muerte contigo. No le dijo Pedro eso. Pero le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Porque Dios sabía y conocía el corazón de Pedro. Pero Pedro tenía que entender que tenía que limpiarse. ¿Cómo se sintió Pedro cuando estaba calentándose? ¿Cómo se sintió Pedro cuando el Señor Jesucristo le vio? Y Pedro volteó a ver cómo se sintió. Se sintió miserable adentro. ¿Por qué? Porque le había negado ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros no negamos a Cristo? Por nuestra conveniencia. Y sin embargo hay muchos que son salvos y el Señor está esperando, le digo, y está diciendo, lo único que quiero es comunión contigo. Porque tú salvo ya eres, pero yo necesito comunión contigo. Hermanos en Cristo, cuesta mucho confesar un pecado.
¿Cuánto te cuesta? Segundos, minutos para confesar un pecado. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Sigamos porque vamos a ver si terminamos esto. Entonces ya entendemos que la palabra meros que le dice aquí a Pedro cuando dice aparte es meros, lleva esa idea de participación. Cuando Dios nos baña, decía yo, completamente en la salvación, produce unión con Cristo, y esa es una relación personal definitiva que no puede cambiar nunca, porque estamos bañados, nunca. A eso se le llama, lo que acabo de decir, es posición. ¿Entendieron, hermano? ¿O quiere que se lo repita? ¿Se lo repito? ¿O lo entendieron? No les oigo, no me griten. ¿Lo entendieron? Ok, pero después te lo voy a repetir por si acaso. Cuando Dios nos baña completamente en la salvación, produce nuestra unión con Cristo, con el Padre, y es una relación personal que tenemos con Dios y con Cristo, definitiva, que no puede cambiar. Y eso es lo que estoy llamándole mi posición, tu posición, que has recibido a Cristo. Estás bañado completamente. ¿Estamos? Ahora, el verbo lavar, en Juan 3:10 que leímos nosotros, el verbo lavar. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Ok. Cuando yo digo de esto, el verbo lavar en Juan 3:10 está en el tiempo gramatical, llamado participio pasado. Eso es en español, naturalmente. Es algo establecido de una vez por todas. De una vez por siempre. Cuando le dice lavado estás por siempre. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué palabra usamos? ¿Cuál es la palabra en griego? Eso mero. Lo. ¿Ok? Entonces está lavado para siempre. ¿Están de una vez por todas, si quiere verlo así? Sin embargo, escuche esto. Nuestra comunión, nuestra comunión con Dios. Ahora usted me lo va a decir porque ya se lo expliqué a usted. Mi comunión con Dios se debe a la posición o se debe a mi condición. Te respondo. Se me quedaron todos, que se terminaron las mechas. Nuestra condición. Amén, hermano. Nuestra condición. Entonces, cuando yo estoy hablando de esto, tengo que ver muy importante. Sin embargo, nuestra comunión es nuestra condición. Porque ahorita estamos en comunión con Dios, ¿y quién corta esa comunión? El pecado. El pecado huele mal. No es de olor grato a Dios el pecado. Por eso por eso ensucia. Y tenemos que limpiarnos, usar la palabra nipto. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, con Cristo depende de que nos conservemos sin mancha del mundo. Sin mancha del mundo. Sin mancha de nuestra carne. Todo aquello que nos vaya a contaminar, nosotros debemos mantenernos sin mancha. ¿Cómo yo me puedo mantenerme sin mancha? Confesando mi pecado. Cuando yo confieso mi pecado, me limpio con la sangre de Cristo. ¿Estamos? Ok. Santiago, para poder entender un poquito esto, ponemos el libro de Santiago y mire lo que está diciendo. Cuando usted pase Hebreos y llegamos a Santiago, y vamos a ver el capítulo 1:27. ¿Ok? La palabra del Señor dice así en 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ok, esto es lo que quiero que ustedes agarren. Y guardarse sin mancha, ¿de dónde? Del mundo. ¿Se dan cuenta?
¿Qué es lo que está diciendo? Guardarse sin mancha del mundo. Me debo de mantener limpio, porque yo decía esta mañana, cuando venga Cristo en su segunda venida, en su ascensión, Él viene por una iglesia pura, santa, sin mancha. Ahora sí entiende esto, ¿eh? Sin arrugas también, dice, ok, no se preocupe, ok. ¿Concuerda todo lo que estoy diciendo respecto a la Biblia? Cuando Cristo venga dice que quiere una iglesia santa, pero todos dicen, pues si somos todos pecadores, ¿por cómo la va a encontrar sin mancha? Pues claro, tú te estás confesando tus pecados. Entonces, ¿están entendiendo lo que es también aquí? Podemos decir, podemos entender lo que es nuestra posición, ¿sí o no? O nuestra condición, ¿sí o no? ¿Entendieron eso? ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Se la voy a poner mejor. Cristianos que son salvos, les viene la muerte y no tuvieron tiempo de confesar su pecado. 1 Juan 1:9. ¿Se fue al infierno? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Por qué? ¿Ah? Porque mi posición es en el cielo. Eso es lo que importa. Pero también la condición, ¿sí? Es sub y baja, ya lo sabía, por eso dejó la sangre de Cristo. Es tremendo entenderlo, ¿verdad? Cometiste un pecado, le echaste una maldición a alguien, dices, no soy cristiano, yo no puedo hacer eso y todo esto, y estás pensando así, porque tú ya no lo has confesado, y viene un accidente y ¡pum! Te mueres. ¿Para dónde te vas? Entonces recuerda que tu posición, dice Cristo, yo ya pagué por tus pecados presentes, pasados y futuros. Tu posición es conmigo a la diestra, con el Padre. ¿Pones eso? ¿Mentiría yo si digo todo cristiano, le da tiempo a confesar sus pecados? Van a haber algunos que no nos va a dar tiempo de confesar pecados. No sé si me explico. Pero esa es mi posición aquí como peregrino en la tierra, para caminar en santidad, para caminar en comunión con Dios. Le estoy dando los versículos bíblicos. ¿No lo dice la Biblia eso, sí o no? ¿Se lo está diciendo a Pedro o no se lo está diciendo a Pedro? Pero también dice la Biblia, se lo mencioné esta mañana, y dice Pablo, entonces por eso pecaremos. ¿Cómo dice Pablo? En ninguna manera. No. En ninguna manera. Qué tremendo, ¿eh? En ninguna manera. Eso no puede suceder, dice Pablo. Debemos de caminar en nuestra nueva naturaleza. ¿No ve usted? Yo no sé si usted lo ve, pero yo me deleito. Yo me gozo en esto, hermanos. Y no me canso de repetirlo. ¿No es perfecto el plan de Dios? ¿No es perfecto el plan de Dios, hermano? Yo no sé qué es lo que piensan algunos, pero realmente esto es lo que está diciendo. Entonces, si permitimos en nuestras vidas algún pecado no confesado, estorbamos nuestro andar con el Señor. Y ahí es cuando necesitamos que nuestros pies se laven. Condición. Tu condición. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, está correcto donde dice Santiago 1:27 al final. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Pregúntese, entonces, ¿cómo me guardo sin mancha? Limpiándote tus manos, tus pies. ¿Y eso qué significa? Pecados. Eso es lo que se está refiriendo. ¿Estamos? Esta verdad básica de la vida del cristiana queda ilustrada y hermosamente queda ilustrada en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Si vamos a Éxodo, lo hacía anteriormente en Éxodo, por favor, vamos al capítulo 29 de Éxodo, por favor, 29 de Éxodo. Amén.
Mire ahí 29 de Éxodo. Miremos el 4. ¿Están conmigo? Dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué pasa? Y lo lavarás con agua. De arriba para abajo. Eso es lo que está diciendo. ¿Está conmigo? Bien bañaditos. Es lo que está diciendo. Y esa experiencia no se repetía. No sé si me explico. ¿Está conmigo? Sin embargo, téngalo ahí. Mueva una hojita y vaya al 30, ¿ok? ¿Están conmigo? Vaya al 30. Escuchen bien con cuidado. Sin embargo, durante el ministerio diario, me refiero de sacerdote, ¿se ensuciaba o no se ensuciaba? ¿Se ensuciaba o no se ensuciaba? Se ensuciaba. Así que era necesario que se lavara las manos y los pies. ¿En dónde? En la fuente de bronce que había en el atrio. Éxodo capítulo 30, versículos 18 al 21. Dice, ¿están conmigo? Éxodo 18, 30 del 18 al 21. Dice, y harás también una fuente de bronce con base, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. ¿De qué estamos hablando ahorita, hermano? De lavarse las manos y los pies, pero ya más profundo. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo en 30 19 ahorita de Éxodo? ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? Sigamos un poquito, ¿ok? ¿Están conmigo? El 20 dice, cuando entren, ok, paremos un poquito. Le está diciendo a los sacerdotes, a los levitas. ¿Nosotros qué somos? ¿No somos sacerdotes? ¿Ah? Cada uno de nosotros. Hay que tener cuidado qué es lo que hacemos, principalmente con nuestros cuerpos. Entonces el 19 dice, de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, el 20, se lavarán con agua para que no mueran. Wow. Aquí está más dura la cosa. No, hermano, un momento. ¿Qué pasaba si estos no se limpiaban? Y llegaban y empezaban con las cosas santas. ¿Qué sucedía, hermano? ¿No estás agradecido con Dios que es gracia sobre gracia? Ahora en el Nuevo Testamento, ¿no tienes que agradecerle a Dios? ¿Quieres ir por la ley? ¿Cómo estuvieras? ¿Cómo estuvieras? Muertos. Para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos, lo vuelve a repetir, y los pies, para que no mueran. Repitiendo. Y los tendrán por estatuto perfecto, y su descendencia por sus generaciones. Por sus generaciones. Qué tremendo. Solo después de hacerlo podía entrar en el lugar santísimo, naturalmente, para encender las lámparas, comer del pan santo y quemar el incienso. Qué tremendo. Y quemar el incienso. El Señor nos limpia por la sangre de Cristo. O sea, su obra en la cruz. Su obra en la cruz. Vamos ahí a Primera de Juan. Fíjense bien, a Primera de Juan, por favor, si fuera tan amable. Ustedes son demasiado rápidos, yo. Ok. Primera de Juan. Vamos a leer
en el capítulo 1, por favor, si fueran tan amables, primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer desde el 5 hasta el 10. ¿Están conmigo? Amén. Ok. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos que comunión unos con otros. Ya lo leímos creo que en la mañana también. Amén. Y con otros, dice, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en ¿quién? En nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué tremendo. En Efesios capítulo 5, por favor. Vamos ahí a Efesios capítulo 5. Pero miramos, no sé si ya lo vimos también, pero miramos el 5:25, por favor, y 26. ¿Están conmigo? Efesios 5:25 y 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que la iglesia tiene que ser santa, para santificarla, habiendo purificado en él que lavamiento del agua por la palabra de Dios. Nos está hablando claramente. El agua de la palabra puede mantener nuestros corazones y nuestras mentes limpios. ¿Tienen ustedes malos pensamientos, hermanos? ¿Tienen ustedes malos pensamientos? Ninguno de ustedes tiene malos pensamientos. Son unos santitos, ¿verdad? No les llegan malos pensamientos. Hablamos nosotros cuáles son los malos pensamientos. Son los dardos del maligno todo el tiempo. Pero cuando tenemos malos pensamientos, usted no puede evitar que el pensamiento venga y le entró. Pero sí puede evitar que se quede y no procesarlo, no ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué es eso? Cuando oramos, sacamos ese pensamiento afuera en el nombre de Cristo. Y tenemos que tener la mente de Cristo, no la nuestra. La nuestra no nos sirve para nada. No sé si me explico. El agua de la palabra puede mantenernos nuestros corazones limpios y nuestras mentes limpias. Por eso es que debemos de estar constantemente leyendo la Escritura. Precisamente para evitar la contaminación de este mundo. Hay algo muy importante y que muchas veces nosotros no lo entendemos. Pero fíjese que Dios, su plan es tan perfecto y tan puro que Él sabe muy bien los tiempos, nosotros no lo sabemos. Pero si regresamos a Primera de Juan, ahí por favor en el capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. Amén. Quiero que usted le ponga mucha atención a lo que voy a decir, por favor. Dice claramente, pero si pecamos, no solamente podemos confesar nuestros pecados y limpiarlos, nipto, con la preciosa sangre de Cristo Jesús, para estar caminando en santidad y en comunión con Dios. Pero si pecamos también, hermanos, tenemos un abogado, amante en la gloria, que oirá nuestras oraciones de confesión y nos va a perdonar. Tenemos un abogado que sabe muy bien el lenguaje, mejor que nosotros, el lenguaje de Dios. Y es el que aboga por nosotros. Primera de Juan capítulo 2. Miren que dice ahí, vamos a leer los dos versículos. ¿Están conmigo? Hijitos míos, pues escuche esto, pues si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lavarnos, ¿verdad? Pero aún más tenemos esto, y esto es lo que se convierte cuando nosotros nos lavamos. Escuche, ¿cómo
va nuestra condición. Dice 2:1 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Ese es el único. Y dice el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué oportunidades hay todavía? Pedro no comprendió lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, según nuestro texto bíblico. Pedro no comprendió eso. Me refiero al 13:8. Entonces Pedro no comprendió que el Señor lo que él estaba haciendo en ese momento. Pero en lugar de esperar una explicación, impulsivamente él se precipitó y trató de decirle al Señor lo que éste debería de hacer. Hermanos, Pedro se precipitó impulsivamente y él quería decirle al Señor lo que él tenía que hacer por impulsivo. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Muchos que hay en el mundo que son cristianos y lo que quieren tener es un Dios servidor, un Dios sirviente, cuando la Biblia me dice lo contrario? Yo soy quien le sirvo a Dios. Si usted ve al mundo, dice que, sí saben de Dios. ¿Y quién es Dios? Cuando yo le pido a Dios, y no, tienes un Dios sirviente. Pero el Dios de la Biblia no me está diciendo eso. Dice que yo debo de buscar su voluntad. Aún para lo que quiero, debo buscar su voluntad. Aún la Biblia me dice a mí claramente, escúcheme. La Biblia le dice si Dios se lo va a dar a usted o no se lo va a dar a usted. Por ejemplo, ve tú y la gente así vive, no lo dice afuera. Y hay cristianos que así viven. Escúcheme esto. Oh Señor, yo no quiero morir, yo quiero estar eternamente aquí. No lo dicen con palabras, pero con los hechos, como están viviendo, eso es lo que están diciendo. Que ellos quieren y le piden a su Dios vivir eternamente. ¿Por qué? Porque cada vez que están enfermos, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden? Ay Señor, dame 15 años más. Dame 5 años más porque me quiero morir. No, yo no me quiero morir. Dame 5 años más. Y cuando llegan los 5 años más, le va a decir, no, dame otros 15 años más. Y cuando llegan los 15 años, dame otros 5 más. Porque quieren vivir eternamente. Ve a la Biblia y cuál dice cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que un día vamos a morir todos. ¿O no es cierto? Y algo más. Le vamos a dar cuentas. Le vamos a dar cuentas. Qué tremendo. Todos. Dice grandes y pequeños. Y esta palabra grandes y pequeños, algunos dicen, no, está hablando de... No, en el Antiguo Testamento está grandes y pequeños. Aquellos que ya razonan. Aquellos que saben hacer ya lo malo. Sí, ¿qué estás viendo en el teléfono? Sí, es que yo soy inocente, yo no sé qué es. Sí, pero qué bien que le echas al teléfono. Hermano, ese teléfono va a resonar allá. No creas que Dios primero te dice, dame el teléfono. No, Dios ya va a tener tu teléfono, ¿ok? Todo lo que escondiste de Dios no lo puedes esconder. Dios es perfecto. Es diferente al Dios que nos habla, ¿verdad? Al que dice la Biblia. Entonces, hay un doble negativo acá. ¿En dónde está el doble negativo? En el 13:8, hermanos. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tenemos comunión. Entonces hay doble. Miremos esto. No me lavarás mis pies. No, nunca, está diciendo. Pedro en realidad le decía en serio.
Pedro no estaba jugando, le estaba diciendo en serio. Después, cuando descubrió que el Señor le explicó que rehusar al Señor significaría perder la comunión con Él y naturalmente con Dios, con el Señor, se fue al lado opuesto, completamente al extremo, y pidió que Cristo lo bañara todo su cuerpo. ¿No fue eso lo que hizo ahí en el 13:8? De un extremo cambió hasta el otro, que le bañara todo el cuerpo. Podemos aprender una importante lección de aquí, de la experiencia de Pedro. Yo doy gracias a Dios por Pedro, porque si Pedro no hubiera hecho eso, yo no puedo entender esto, ni tú tampoco, ni sus discípulos tampoco. Entonces aprendemos mucho de esta lección que el Señor le está dando a Pedro, y Pedro está comprendiendo mucho mejor todavía. No cuestionar, no podemos cuestionarlo, ni la voluntad ni la obra del Señor, ni tratar de cambiarla nosotros mismos. Nosotros nunca podemos cuestionar la obra del Señor, ni mucho menos querer cambiar la obra del Señor, porque esto lo escribió el Espíritu Santo, inspiración del Espíritu Santo. Ah, pero son hombres que están ahí. Sí, son hombres los que escribieron esto, pero no fueron hombres los que fueron en su mente y poner lo que ellos quisieron, sino que era la mente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aquí tenemos la palabra inspirada. Y hermano, nosotros tenemos el gran privilegio. ¿Esto por quién fue inspirado? Por el Espíritu Santo. ¿Quién tengo yo? ¿A quién tienes tú? Al Espíritu Santo. Entonces lo que pedimos es que nos ilumine. Y eso es lo que yo le pido hoy, y esto es lo que he pedido en oración, que nos ilumine para poder entender las Escrituras. Juan es muy especial. Decía yo esta mañana, hay muchas cosas que Juan tiene y no lo tienen los otros evangelios. Él sabe lo que hace. Él lo sabe todo, no lo podemos engañar. Al pastor lo que usted quiera, puede hacer con lo que usted quiera con él, pero con Dios no. Pedro tenía dificultad para aceptar el ministerio de Cristo, para que él, precisamente, porque Pedro no estaba dispuesto a ministrar a los demás discípulos, en pocas palabras, en ese momento. Pero ya vemos en el libro de Hechos un Pedro completamente diferente. Un Pedro que le dio las llaves y empieza a hablarle a todo el mundo. Yo admiro a Pedro, porque miro el Pedro de los evangelios y miro primera de Pedro y segunda de Pedro completamente diferente. Para ser uno así, como Pedro, y como cristianos creyentes, dedicados, que aman a Dios, se necesita dos cosas, que una ya la estudiamos. Se necesita humildad y la gracia de Dios. ¿Qué es humildad? Humildad es no pensar en mí mismo, no como el mundo. El mundo dice que humildad es pensar menos que uno mismo, pero la Escritura dice no pensar en mí mismo, pensar en los demás. No sé si me explico. ¿Está conmigo? Cuando yo no pienso en mí mismo y pienso en los demás, puedo ser guiado mucho mejor por el Espíritu Santo. Cuando yo no pienso en mí mismo, esto va a crecer. Cuando yo no pienso en mí mismo, ustedes van a ser refortalecidos espiritualmente. Pero cuando pienso en mí, eso es lo que hace el mundo. No sé si me explico.
¿Qué hacen las personas? Esto va para los jóvenes, los solteros. Pero los casados saben esto. Cuando se casan, ¿qué es lo primero que hace el mundo? ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿Por qué se casa? Primero porque le gustó la señorita o le gustó el joven, está muy guapo. ¿Y qué es lo que llevan en mente? Este me va a hacer feliz. ¿No es cierto? No, ese te va a ser desgraciado para toda la vida en el mundo. Porque mira tantos divorcios. Y cuando mira el hombre dice, escoge esta mujer en matrimonio porque es la que me va a hacer feliz. Pero cuando descubre la Biblia ya te dice, si lees la Biblia te está diciendo que tú escoges esa persona porque Dios te la dio primeramente. Si buscaste la voluntad de Dios. Y entonces tú dices, yo voy a ser feliz a mi mujer, a mi esposa. Yo la voy a hacer feliz. Esa es humildad, no pensar en mí. La voy a hacer feliz. Y la mujer va a decir, mi esposo, ese es el que yo voy a hacerlo feliz. ¿Se da cuenta? ¿Qué diferencia hay en las cosas de Dios? Yo me niego a mí mismo, yo tengo humildad. ¿Por qué? Porque yo estoy como hombre y como la mujer, me estoy casando con una persona que es pecadora, que tiene errores. Que para usted es bonita, para usted la aprecia, pero estoy cometiendo. Entonces, el matrimonio no está hecho. El matrimonio se hace. ¿Y cuándo se termina el matrimonio? Hasta que lleguemos a la presencia de Dios. ¿Qué matrimonio no tiene problemas? Necesito nipto para poderme lavar las manos y limpiarme de todo pecado para poder llevar bien ese matrimonio, ¿sí o no? Necesitamos nipto y lo hacemos cada mes aquí, ¿sí o no? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? Cuando tenemos la cena del Señor para mantener ese cuerpo sano. ¿No tomamos la cena del Señor en este mes? Para mantener sano. Entonces exige humildad y gracia para servir a otros, pero también exige humildad y gracia para permitir que otros también nos sirvan. Cuando alguien nos da, hay que recibir de corazón para que las personas sean bendecidas. Lo hermoso de un espíritu sumiso es que puede dar y puede recibir. Ese es un espíritu humilde. Un espíritu que puede dar y puede recibir, porque todo lo va a hacer para la honra y gloria de Dios. Juan cuidadosamente señaló que Pedro y Judas tuvieron una relación completamente diferente. El Señor Jesús lo dijo. Sí, Jesús lavó los pies de Judas, ¿o no los lavó? Esto es peligroso, hermanos. Mire, Jesús lavó los pies de Judas, pero no le sirvió de nada a Judas, porque él no había recibido un baño completo. En pocas palabras, no era salvo. ¿Está conmigo? Algunos enseñan equivocadamente que Judas fue un hombre salvo y que pecó y perdió la salvación, pero eso no es lo que nos dice la Biblia, ni mucho menos el Señor Jesús. ¿Ok? Mucho menos el Señor Jesús. Nuestro Señor dejó bien claro que Judas nunca había sido limpiado de sus pecados y que no era creyente tampoco. Ese es el problema con muchos que se dicen cristianos y no lo son. Qué tremendo, ¿no?
Muchos se dicen ser cristianos y no lo son. Por su fruto los conoceréis. Nuestro Señor dejó bien claro que Judas nunca había limpiado de sus pecados. ¿Por qué? Porque nunca había sido bañado. Nunca había sido salvo. Y que no era un creyente. ¡Qué tremendo! Miremos eso, hermano. Él dice que el Señor dejó claro. Bueno, miremos algo en capítulo 6 de Juan. Y con esto termino. Juan. Capítulo 6. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 64. ¿Están conmigo? Amén. Bueno, pues mire pues, escuche esto con cuidado. Escuche, ¿ok? Por favor. Judas no fue salvo. Mire pues. 6:64. ¿Estamos todos? No les oigo. Amén. ¿Están durmiendo? ¿Están enojados? ¿Están enojados? Ya se enojaron. Bueno, entonces, pues, 64, 6:64 del libro de Juan. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Es general o no general? ¿Es general o no general? Está genéricamente, está diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Él les está hablando palabras eternas, palabras de vida, palabras de salvación. Pero dice en el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Plural. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Plural. De ellos. ¿Está conmigo? ¿Y quién le había de entregar? Singular. Ese que le iba a entregar no era salvo. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es? Es un misterio. ¿Quién es? Judas. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, se los dije en la mañana, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no querían ser salvos. No eran salvos. Y sin embargo, adentro de las iglesias, y ahí algunos se quedan y no son salvos tampoco. 67. Qué importante. Dijo entonces Jesús a los 12. Estaban los 12, o sea que ya se fueron, los otros discípulos se fueron, porque no querían ser salvos. ¿Está claro o no? ¿O no está claro? Y dijo entonces el 67, dijo entonces Jesús a los 12. ¿A quién incluye ahí a los 12? A Judas. ¿Queréis acaso iros también vosotros a los 12? ¿Y se fueron los 12? ¿Ah? No, pero uno no era salvo. ¿Se da cuenta? A muchos les ha dolido que les digo yo, las puertas están abiertas para entrar y para salir. Muchos no les gusta la verdad. Y aquí vamos a comprobar que Judas no fue salvo porque se lo está diciendo en pocas palabras. ¿Están conmigo? Le respondió Simón Pedro. Aquí comete un error Pedro, escucha esto. Están los 12, ¿digo o no? Ya se fueron los otros discípulos que no creyeron. No quisieron ser salvos, pero se quedaron los 12 y hay uno que le falta todavía. Entonces en el 68 responde Simón Pedro, no pensando lo que está diciendo. Pues les digo es que el Pedro nos ayuda muchísimo a nosotros. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Porque de eso le está hablando, desde el 60, de eso les está hablando. 69 dice, y nosotros hemos creído. Ahí está el problema. Dice, nosotros hemos creído. ¿A quién incluyó Pedro? Incluyó a Judas. ¿Te das cuenta? O sea que Pedro generalizó a los otros 11. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, solo 11, porque el otro le faltaba.
el otro no era salvo. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? O sea, que yo he escogido a vosotros los 12. Y uno de vosotros, ¿quién es, hermano? ¡Wow! Y uno de vosotros es el diablo. Ya no dijo uno de vosotros es Judas. Ya no dijo el que voy a mojar aquí el pan ahorita aquí y le voy a dar, ese es el que me va a traicionar. Dijo Jesús, le respondió: ¿no os he escogido a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? ¿Cómo va a ser eso entonces que este fue salvo? Perdió la salvación. 71 explica mejor. ¿Hablaba de quién, dice? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Es maravilloso ahondar nuestra comunión con el Señor. La importancia es ser sinceros con Él y con nosotros mismos y mantenernos limpios, nuestros pies, nuestras manos. Espiritualmente, lo resumo, confesando nuestros pecados. ¿Qué nos cuesta confesar nuestros pecados, hermano? No importa qué pecado. Tú que eres salvo, confiesa tu pecado. Mantén esa comunión con Dios. Vimos entonces lo que es realmente caminar en santidad. ¿No es hermoso desde el punto de vista espiritual ver ese lavamiento de los pies que hizo el Señor? Y muchos la interpretan de otra forma. Es peligroso. Adentro de la iglesia hay muchos Judas, sí, los hay. ¿Quiénes son? Pues son unos que se dicen cristianos y no lo son. Están adentro de la iglesia. Judas llevó el mensaje, ¿no? Llevó el evangelio, ¿sí o no? ¿O no llevó Judas el evangelio? Judas sacó demonios, ¿sí? Dice la palabra. El Señor le dio poder para eso. Qué hermoso estamos en la gracia sobre la gracia. Debemos de entender el significado y el plan perfecto de Dios. Recuerde, hermano, que cada vez que usted confiesa su pecado, se limpia con la sangre de Cristo Jesús, confiesa su pecado. Hermano, usted está caminando en santidad. Eso quiere decir, usted está caminando en el calendario divino de Dios. Buscar la voluntad de Dios. Experimente, hermanos. Esto es como cocinar, hermanos. Se le va sintiendo sabor cada día. Los ingredientes deliciosos. En el Salmo 1 dice: para mí, dice, yo medito de día y de noche en la palabra de Dios, porque es delicia para mí, dice el salmista en el Salmo 1. Y dice, y todas las cosas que hace, dice, prosperará. Ah, no, pero nosotros nos olvidamos, ¿va? No, de hace, no, todo lo que yo hago prospera. No, todo lo que yo hago va a prosperar si hago la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia. ¿Cómo ponemos las cosas de nuestro favor? Podemos sacar los contextos y los textos bíblicos a nuestro favor. No, hermano. Yo cada vez que leo la Biblia me duele. Y estoy seguro que si tú lees la Biblia con un corazón abierto te va a doler también. Pero Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Cuando entremos un poco más a hablar del Espíritu Santo va a ser hermoso en los versículos anteriores. Así que el próximo domingo, primeramente Dios, vamos a ver Juan 13 del 12 al 17, ¿ok? Y entonces vamos a ver la felicidad en nuestra alma, porque el gozo está en nuestro espíritu. ¿Recuerdan eso? Amén. ¿Están contentos?
Amén. ¿O están enojados? ¿Están felices? Amén. Amén. Ok, bueno, entonces ahorita lo que les voy a decir los va a poner más felices. Ya nos vamos, ok. Entonces vamos a orar, nos ponemos de pie, por favor. Alex, ¿podías guiarnos en oración y diciéndole al Señor gracias por este estudio, por favor, si fuera tan amable? Oremos. Amado Padre Celestial, vengo delante de ti, Señor, pidiéndote que me limpie de todo pecado, Señor, que haya cometido, pero que esta oración, Señor, sea agradable por el Señor. Padre, te damos gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias por otro domingo más, Señor, que nos permitiste estar en tu casa. Te damos las gracias, Señor, por este estudio, Señor, que acabamos de recibir, Señor. Esperamos que haya sido una bendición para todos y que lo hayamos comprendido de una mejor manera. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, cada día, Señor, a seguir adelante en tu obra, Señor, y a llevar tu palabra, Señor, a esas personas que no te conocen. Te agradecemos, Padre, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que le permitiste estar este día, Señor, aquí en tu casa. Gracias también, Señor, por el servicio de la mañana, Señor, y a los hermanos también que estuvieron la mañana. Señor, te damos las gracias, Señor, por todo. Padre, te pedimos, Señor, por el regreso de nuestra casa, Señor, que nos permita llegar con bien, Señor. También te pedimos, Padre, por el siguiente servicio, Señor, de esta semana que viene, que si es tu voluntad, Padre, permítenos estar nuevamente aquí en tu casa. También te pedimos, Padre, que seas tú guardándonos esta semana, Señor, que vamos a comenzar. Padre, también te pedimos que cuides a cada uno de los hermanos, Señor, en este regreso de su casa, Señor. Y todo eso, Señor, lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga en esta tarde. ¿Está contento? Amén. 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 Ya porque ya se va, ¿verdad? Está contento. Amén. Bueno, vamos a entonar, vamos a alabar al Señor con este canto y después vamos a estar orando y ya vamos a ser despedidos de la casa del Señor. Es el Señor que estás en el cielo. Amén. Oremos, bendito Padre, en esta tarde, Señor, estamos agradecidos con usted por este día que usted nos dio. Gracias por su palabra, Señor.
que usted nos trajo en este día. Ahora, Padre, vamos a nuestros hogares rogando, Señor, que usted nos guarde en el camino, Señor, a casa. Y también, Señor, pedimos, Señor, de su misericordia, de su santa y bendita voluntad, si usted nos permite regresar el miércoles nuevamente a su casa aquí, Padre, para seguir aprendiendo de usted. Gracias por todo le damos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, a quien le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Bendiga.